Hola, hola. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la semana número 2. Primero que nada, comenzamos con ¿qué es una base de datos? Si buscamos en Google vamos a encontrar definiciones enormes, las cuales no nos dan un concepto claro. Bueno, vamos a resumirlo, ¿no? Vamos a darle un concepto bastante puntual, según lo que nosotros estamos haciendo. Una base de datos es el software donde un sistema informático almacena su información. Nada más. Por ejemplo, el sistema de control de fuerza de ventas en tu empresa almacena la información de sus trabajadores en una base de datos. El RP de tu empresa almacena toda la información de los empleados de la empresa en una base de datos. Todos los sistemas de información almacenan su data en un software de base de datos. Nada más, así de simple. El software de base de datos, ¿qué hace? Permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de manera rápida y sencilla. Así de simple. Continuamos. Ficheros versus bases de datos. Hoy en día no todas las organizaciones cuentan con sistemas que almacenen sus datos en software de base de datos. El típico caso de las pymes. La mayor parte de las pymes no cuentan con desarrollos como ERP, sistema de control de distribución, sistema de control de inventarios. Y al no contar con estos sistemas, los trabajadores se ven forzados a almacenar sus datos en ficheros, como puede ser archivos de Word, hojas de Excel, etcétera. Almacenar la data crítica de tu empresa en ficheros puede ocasionarte múltiples inconvenientes, desde dificultad de acceso a la información incongruente, información desactualizada, etcétera. Lo cual no ocurre en el software de base de datos. Por ejemplo, si soy el gerente de una empresa y almaceno la información de mis proveedores en una hoja de Excel, podría darse el caso de que uno de mis proveedores se comunique conmigo y me haga saber que cambiará su número de contacto. Yo me vería en la obligación de actualizar la información en mi hoja de Excel. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Pero ¿qué pasa si esa hoja de Excel también la usan otros colaboradores, otros de mis colaboradores? Tendría que copiarles la información actualizada en sus computadoras. Porque si no lo hago, tendría datos incongruentes. Mis colaboradores tendrían un número de contacto y yo tendría otro número de contacto. La información no estaría actualizada, la información sería incongruente. Y por cada cambio que yo haga, mis colaboradores tendrían que venir a mí y solicitarme la base de datos actualizada, lo cual se traduce para ellos en una dificultad de acceso a la información. Cosas que no hacen bien a la empresa, que no benefician en la colaboración. Ahora, con el software de base de datos tenemos más ventajas que desventajas. Modelo de datos. Un modelo de datos es un diseño que representa la estructura del negocio. Los modelos bien diseñados son simples y enmascaran la complejidad de la estructura de datos. ¿Para qué sirve un modelo de datos? Un modelo de datos nos permite definir y organizar la manera en la que se almacenarán los datos de nuestra organización dentro de un software de base de datos. Nada más, eso es todo. Modelo de base de datos relacionales. 1. Es un modelo general y abstracto, en el cual se plasma la visión de negocios. Genera un esquema conceptual válido para cualquier motor de base de datos. Básicamente, con un modelo de base de datos relacional, tú puedes plasmar tu visión de negocios. O sea, no solo te sirve para organizar la manera en la que
se van a almacenar tus datos en un software de base de datos, sino que te permite plasmar la visión que tú tienes de negocio en papel o en un diagrama. Y este modelamiento que nosotros estamos realizando lo podemos portar a cualquier motor de base de datos, ya sea MySQL, sea Postgres, sea Oracle, sea SQL Server. El modelado de base de datos relacionales cuenta con un ciclo de vida, si lo podemos llamar así. Desde su concepción en el mundo real, va pasando por diferentes modelos de análisis, comenzando con el modelo conceptual, que lo tenemos aquí como ejemplo. El modelo conceptual se basa principalmente en identificar entidades y las relaciones que los componen, ¿no? Por ejemplo, acá las entidades son cliente, pedido y artículo, y las relaciones son las que se encuentran entre rombos. Ya, ahora pasamos a la siguiente etapa, que sería el modelo lógico. El modelo lógico básicamente es identificar las entidades, que ya las hemos identificado previamente en el modelo conceptual, y definir atributos para estas entidades, que pueden ser número de DNI, en el caso del cliente, el email, el teléfono, etc. Básicamente el modelo lógico nos obliga a definir entidades, atributos y relaciones, pero de una manera más detallada, a diferencia del modelo conceptual. El modelo físico es la etapa final después del modelo lógico. A ver, el modelo físico y el modelo lógico serían prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que en el modelo físico se define el tipo de dato de cada atributo. En el modelo lógico, si ustedes se dan cuenta, solo ponemos, por ejemplo, las fechas, el teléfono, el nombre del cliente, pero no definimos qué tipo de datos son. En cambio, en el modelo físico sí lo hacemos. Podríamos decir que el modelo físico es un tanto más completo que el modelo lógico. Pero básicamente eso es, ¿no? El modelado de base de datos tiene un ciclo de vida que comienza desde el modelo conceptual, continúa con el modelo lógico, luego con el modelo físico, para luego ya ser portado a un motor de base de datos, como puede ser MySQL, Postgres, Oracle, etc. Bueno, eso sería todo.